Listo, Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes se encuentran conectados en este momento. Una gran asistencia, ya cerca de 200 estudiantes. Agradecemos por haber aceptado esta convocatoria que desde Biblioteca se realiza para una capacitación en normas APA. Bueno, en este momento lo que ustedes están viendo es la portada del instructivo para la usabilidad de normas APA. Este instructivo se encuentra en la plataforma de la universidad. En la primera página ustedes entran por biblioteca y ingresan a los recursos de biblioteca y allí les aparece este instructivo para descargarlo. Si nos queda tiempo al final de la capacitación, les muestro la ruta para descargarlo. Sin embargo, yo sé que a partir de la asistencia que se tome de esta capacitación o del listado pues, de los invitados, les pueden hacer llegar el documento. Bueno, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Este documento es excelente para guiarse en la presentación de los trabajos, pero tengan en cuenta que aquí también se describen trabajos tipo tesis, informe de investigación, monografía, que son trabajos que ustedes ya presentan al final de su proceso formativo. Es decir, trabajos que además de la portada tienen una tabla de contenido, tienen una dedicatoria, tienen otra serie de preliminares antes del cuerpo del trabajo. Nosotros acá vamos a enfocarnos en un trabajo de los que ustedes van a presentar en estos primeros periodos académicos, trabajos que solo exigen una portada, tal vez una introducción, a veces no tabla de contenido, pues previa a la portada, a veces una introducción, después el cuerpo del trabajo, conclusiones y referencias. Así que aquí en este instructivo, que es muy completo, que lo pueden consultar, inicialmente lo que van a encontrar es la manera de presentar esos trabajos de los cuales les hablé inicialmente, es decir, tesis, ponencias, informes de investigación, monografías, ¿vale? Allí lo van a encontrar. Pero ustedes no necesitan utilizar aún toda esa serie de preliminares, es decir, de partes dentro del trabajo. Los trabajos suyos son un poco más sencillos en cuanto a estructura, pero indiferente si el trabajo es de gran extensión, como una tesis de grado, o de una extensión más limitada, como puede ser la realización del trabajo de la tarea 1, del momento 1, de la fase 1, indiferente de cuál sea la estrategia de aprendizaje de su curso, van a utilizar estos lineamientos que están en la página 9 de ese instructivo y que vamos a ver uno a uno. Yo los voy a mostrar en una página cualquiera de un trabajo. Ustedes los pueden consultar posteriormente aquí en este instructivo y yo voy a estarlo utilizando también permanentemente. Entonces, ahora por favor me van a confirmar si están viendo allí en la pantalla No, no se escucha, Víctor. Hola, ¿allí ya me escucha? Sí, ahí ya se escucha, Víctor. Sí, ok, perfecto. Sí, es que habían silenciado. Permíteme, yo busco acá la manera de volver a la pantalla completa. Y estás viendo la pantalla donde dice presentado por Eliana Carvajal Sandini. Sí, se ve la Bueno, presentación del documento en Word. perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a explicar punto por punto cuáles son los principales elementos a tener en cuenta cuando ustedes están trabajando bajo normas APA. Permítanme que quiero habilitar la edición de este documento y no me lo ha permitido ya. Ok, perfecto. Por favor, si tienen dónde apuntar, si tienen dónde llevar registro, lleven un registro de cada uno de estos puntos. Lo vamos a hacer lentamente. Yo sé que algunas de ustedes ya conocen ciertas directrices, ciertos parámetros, cierta parte de la normatividad APA, pero debemos empezar desde cero porque algunos no lo conocen. Lo primero que vamos a hacer es cuando tengamos nuestro documento, vamos a ir aquí, algunos lo hacen por inicio,
otros lo hacen por formato, parte superior izquierda, en formato, y le vamos a dar las márgenes a nuestro trabajo. Las márgenes para nuestro trabajo siempre serán, siempre 2.5 arriba, 2.5 abajo, 2.5 izquierda y derecha. Aquí en este caso nos toca buscar la opción de márgenes personalizados que está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque cuando yo hice clic en márgenes y me devuelvo, lo hice aquí por formato. Algunas versiones de Word creo que lo tienen por diseño o por inicio. Aquí en esta versión de Word lo tengo por formato. Voy a márgenes y en las márgenes que están preconfiguradas, predeterminadas, no me aparece ninguna que tenga 2.5 arriba, abajo, izquierda y derecha. Por eso me voy a la Víctor, parte inferior. Dime. dame un minutico, es que no sé si no nos escuchan, creo que Ajá. hay algunos participantes que no están escuchando, no sé si nos pueden confirmar en el chat si se escucha o... Vale, entonces los que no están escuchando, por favor revisen la conexión, porque pues la mayoría de compañeros sí están escuchando la capacitación. Bueno, continuamos, sí. Ok. ¿Tú me escuchas, no, Adriana? Está bien. Ok. Sí, está bien, Víctor. Vale, entonces, ya habiendo configurado las márgenes, como les digo, a 2.5, bueno, si no estaban predeterminadas, vamos a márgenes personalizados, y en márgenes personalizados vamos a elegir la opción que dice 2.5 superior, 2.5 inferior, izquierda, derecha. ¿Para qué? Para todo el documento. Aquí dice todo el documento, todo el documento. Le damos a aceptar y nuestro trabajo ya queda configurado 2.5 arriba, izquierda, derecha, que es el tamaño de una pulgada. Si les aparece 2.54, también es válido, es lo correcto, es una pulgada arriba, abajo, izquierda y derecha. Apunten allí. Primer elemento de norma ZAPA, márgenes 2.5 y por favor pongan un chulo, es decir, quedó verificado. Segundo elemento de norma ZAPA, vamos a escoger el tipo de letra. El tipo de letra, perdón, vamos a ver, el tipo de letra va a ser Times New Roman, recomendado. Ahora les vamos a recomendar otras dos y sí, hay posibilidad de otros dos tipos de letra. Pero aquí vamos a trabajar con Times New Roman. Yo les recomiendo trabajar con Times New Roman. Es una letra aceptada desde norma ZAPA 6 y ahora estamos en norma ZAPA 7. ¿Cómo me doy cuenta yo si está bien el tipo de letra? Permítame, yo muevo un indicador que tengo aquí que me está dificultando ver los iconos. Voy a pasarlo a la parte inferior. Vale. Bueno, entonces yo selecciono la letra e inmediatamente si yo voy a inicio, me aparece que es Times New Roman y que es 12 puntos. Voy a volver acá al documento que tiene la biblioteca, el cual les pido que consulten. ¿Me confirma, Eliana, si se ve en este momento el documento de la biblioteca? Página 9. Sí, ¿dónde están los Perfecto. estilos? Exactamente, sí. Entonces miren que además de Times New Roman, la séptima edición adicionó Calibri, Arial, Lucida Sans y Georgia. Revisan bien porque estos tipos de letras los están autorizados, pero en 11 puntos, no en 12. Mi recomendación es no nos compliquemos, Times New Roman 12 puntos. Sin embargo, miren, para el caso puntual de la UNAD, miren como lo dice aquí el instructivo, recomendamos solamente 3 fuentes. Times New Roman, que es la que vamos a utilizar en toda esta capacitación, Calibri y Arial. Ya sabemos entonces que en norma ZAPA 7 hay autorizados 4 o 5 tipos de letra, pero estamos recomendando en este caso, para esta capacitación, Times New Roman, y la universidad recomienda Times New Roman y otros dos, que era Calibri y se me va el nombre del otro. Entonces ya tenemos, miren, el tipo de letra 12 puntos. Ahora sin necesidad de agregar otro ítem, porque vamos en el punto 2, ya vimos márgenes y después vimos tipo de letra. Ahí mismo en tipo de letra van a tener ustedes muy en cuenta esto, y es muy importante en norma ZAPA, que no utilizamos la mayúscula sostenida. Apunten, por favor, quienes están tomando nota. No se utiliza la mayúscula sostenida, es decir, que esto es incorrecto. Miren, incorrecto. Mayúscula sostenida, no. Lo que podría haber, ¿sí? Es un alta y baja, es decir, por ejemplo, aprendizaje, y esta C, mayúscula, colegial. La E no va mayúscula porque es un conector. Solo van mayúsculas sustantivos y verbos centrales. Entonces, ¿podría ir así? Sí, como está competencias comunicativas. Pero miren, competencias comunicativas no lo van a encontrar nunca así
bajo normas APA. Esto es incorrecto, porque esto es mayúscula sostenida y es incorrecto. Lo presentamos de esta manera. Vamos a abordar entonces en este momento cómo pueden presentar ustedes sus portadas para los trabajos que están presentando en este momento en la universidad. Es decir, ustedes que están en periodo académico, el primer periodo académico, en el segundo, creo que casi todos son de primero. Entonces, más adelante, cuando vayan a presentar su tesis de grado dentro de 3, 4, 5 años, pues van a volver aquí al manual, ¿sí? Al manual de la universidad, a este de acá, bueno, no lo voy a abrir, y allí van a encontrar todas las directrices para presentar ya portada de trabajo de grado, con dedicatoria, con agradecimientos, con tabla de contenido, con resumen, con abstract, con justificación, con toda esa serie de elementos. Por el momento les voy a explicar cómo se presenta un trabajo de los que les están solicitando. Lo primero que van a poner aquí es el nombre del trabajo. Es decir, puede ser taller, ustedes deben estar en taller 1 o taller 2. Taller 2 es porque ya presentaron el de reconocimiento. Taller 2 o momento 2 o fase 2, lo van a poner allí. A veces, pues el nombre del curso lo pueden poner aquí o lo pueden poner en la parte de abajo. Yo lo tengo aquí en la parte superior. Este es el nombre del curso y este es el código del curso. Competencias comunicativas, hay una que es 40003, hay otra que es 90. Bueno, indiferente cuál sea el curso, pero primero el nombre de la actividad. Listo. Después presentado por Eliana Carvajal Sandino. Miren que el nombre no está así, miren, no está así, sino que está en alta y baja, ¿ya? Su grupo, que el grupo, recuerden que el grupo es diferente al código del curso. Los códigos del curso de todo este periodo, del periodo, Eliana, nos encontramos con estudiantes de 16.1, ¿cierto? Creo que sí. Entonces, para todos, el código es ¿cuál? Es 960 y qué, el código de este periodo. Parece que es 961. Bueno, todos los cursos de ustedes van a terminar en el mismo código. Hasta los cursos de diciembre todos terminaban en el 761, los de ahora terminan en 9. Se me va el código. Es diferente aquí al número del curso. ¿Listo? Bueno. Ahora si alcanzamos, miramos el código de los cursos. Presentado al tutor o a la tutora, y aquí vamos a poner todos lo mismo aquí. Universidad Nacional Abierta a Distancia. Noten que Universidad Nacional Abierta a Distancia no está escrito así, sino que está escrito de esta manera. Noten que la IA no está mayúscula. Aquí vamos a poner un guión y la sigla. UNAD, como es una sigla, sí va en mayúscula sostenida. Aquí, dependiendo de su programa, pues va a ser la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, o la Escuela de Ciencias de la Educación, o la Escuela de Ciencias de la Salud, y variará esta sigla. Posteriormente va su programa, y después, por favor, identifiquen cuál es su CEAD, su UDR, su CECAP. Recuerden que los nombres de los meses y de los días no van en mayúscula, salvo si están al comienzo de un párrafo, o como siempre lo repito, si son un nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, si se dice miércoles de ceniza, que hace poco fue, entonces uno escribe mañana es miércoles de ceniza. Ese miércoles sí llevaría mayúscula, pero porque es un nombre propio. De resto, los nombres de los días y los meses van en minúscula, excepto si van al inicio de un párrafo. ¿Listo? Bueno, entonces eso respecto de cómo va la portada. Listo, vamos a ver cómo va la portada. Vamos a ver cuántos elementos hemos revisado. El primero, márgenes. 2.5 arriba, 2.5 abajo, 2.5 izquierda, 2.5 derecha. Listo. Que lo encontrábamos por aquí, por formato. Algunos lo encontrarán por inicio, yo lo encuentro por formato, márgenes. Listo, verificado. Tipo de letra, ya les dijimos, hay 5 tipos de letra aceptados para normas APA 7. La universidad recomienda 3 y en esta capacitación estamos recomendando el Times New Roman. La universidad recomienda 3 que los encuentran en el instructivo que posiblemente les puedan compartir o ustedes pueden descargar de la página sin ningún problema. Bueno, ya vimos cómo se maneja las mayúsculas, el uso de mayúsculas en normas APA. Por eso ustedes no deben escribir introducción. Esta introducción está un poquito corta, pero bueno. Introducción no lo van a escribir en mayúscula, así no. Introducción irá solo la I mayúscula y miren que como es un título, sí está en negrilla,
pero el resto del texto no lleva negrilla en ninguna parte. Solo los títulos y subtítulos, es decir, los títulos, los de primer nivel, que son los que van aquí en la mitad, y los subtítulos, que son los que van al lado izquierdo, es decir, como si introducción estuviese, bueno, si como más abajo de introducción estuviese, por ejemplo, objetivos, y fuese un subtítulo, objetivo, perdón, objetivo específico. Bueno, en este caso serían objetivos específicos, lo escribí mal, específicos. Como es un subtítulo, va en negrilla y va hacia el lado izquierdo, pero eso no nos vamos a detener ahora. Vamos a mirar los títulos de primer nivel, que son los que ustedes más van a utilizar en los trabajos como introducción, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la justificación. Cuando me refiero a la justificación, no me estoy refiriendo al por qué se hizo un trabajo, me estoy refiriendo a la manera en que se alinea el texto en una página, ¿sí? Porque hay una justificación en donde se dice por qué es pertinente, viable, necesario, importante un trabajo. Acá estoy hablando de la justificación del texto. La justificación en normas APA es solo hacia el lado izquierdo, o sea que esta justificación que acabo de hacer aquí es incorrecta, porque está alineada al lado izquierdo y al lado derecho. La manera correcta es la siguiente: solo al lado izquierdo, y noten que al lado derecho queda como la apariencia de una sierra o de una serie de peldaños que van hacia afuera y hacia adentro, pero no es recta como lo sería en este caso, como si estuviera así. O sea que esto es incorrecto. Lo correcto es esto. Entonces apuntaron ya. Márgenes a 2.5 a los 4 lados. Tipo de letra, recomendado Times New Roman 12 puntos. Uso de mayúsculas, no se usa la mayúscula sostenida. Uso de negrilla, solo se utiliza negrilla en los títulos y subtítulos. Ahora vamos con justificación. Se justifica al lado izquierdo. Cada uno de esos puntos los llevamos. Yo voy haciendo de nuevo como un recordatorio para que ustedes se vayan como empoderando de ellos. Entonces vamos en justificación. Démoslo por verificado. Dime. Hay algunas preguntas. Vale, vamos a ver cuáles podemos ir resolviendo y cuáles se resolverán más adelante cuando lleguemos a los otros aspectos. Dime, comencemos por 3 preguntas. Resolvamos 3 preguntas inicialmente. Vale, hay una que dice que si el encabezado es necesario. Ajá. Vamos con esa primera. Vale. Imagino que ese del encabezado se está refiriendo la compañera al titulillo, que es lo que va aquí por encima. Que a veces uno el trabajo, entonces aquí le pondría, a ver, ¿cómo es que se llama nuestro trabajo? Taller 2, aprendizaje colegial e innovación. Entonces, uno le pone aquí taller 2, aprendizaje, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, digamos que aprendizaje colegial e innovación, creo que así se llamaba. Esto se conoce como titulillo, ¿sí? El titulillo se utiliza, pero no es obligatorio. El titulillo no puede ser muy largo, hay un máximo de palabras para el titulillo. Igual él debe ir en el mismo tipo de letra, ¿sí? Lo tenemos que cambiar al mismo tipo de letra, que está en New Roman. Y entonces ese titulillo, cuando nosotros hacemos clic aquí, miren que él queda en una letra un poco más de menos intensidad, grisácea. Y normalmente, pues va a quedar en todas las páginas. No es, no es obligatorio. Y ahora, si nos alcanza el tiempo, miramos las disposiciones que hay frente al titulillo en el manual, ¿sí? En el manual de normas APA que tiene la universidad. No es obligatorio el titulillo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando se pone no puede exceder cierto número de palabras. Si se pasa de ese número de palabras y nuestro título es más largo, pues ponemos unos puntos allí suspensivos, pero no es obligatorio el titulillo. Bueno, siguiente pregunta, Eliana. También preguntan que si en la portada es necesario colocar el nombre del tutor. A ver, obligatorio no sería ni totalmente imprescindible en el entendido de que sus trabajos solo le llegan a su tutor. Esto simplemente es por respetar como una forma que nos permite a los tutores, además, cuando tenemos archivados los trabajos, a ver si nos lo habían enviado a nosotros. Entonces recomendamos que sí vaya a quien fue presentada. A ver, si la pregunta fuese, ¿es imprescindible? Pues la verdad en la UNAM no es imprescindible, no sería imprescindible si fue entregado en el entorno de seguimiento porque solo le llega a ese tutor. Ahora, las portadas, por norma,
llevan ese dato, a quién fue presentado el trabajo. Entonces, en ese entendido, sí te recomiendo que vaya el tutor a quien fue presentado. ¿Qué otra pregunta? Vale, y otra pregunta es, ¿cuánto es lo recomendable en líneas para una introducción? Vale, en líneas para una introducción, lo recomendable, si no es lo que están viendo aquí. Recomendable al menos casi la cuartilla completa, lo mínimo. Una cuartilla, ¿cuánto es? Casi la página, 250 palabras. A ver, puede estar entre 200 y 250, pero digamos que un solo párrafo no es bien visto como un párrafo, una buena introducción. Les explico por qué. Los trabajos que les están pidiendo a ustedes rara vez están pidiendo que pongan aparte los objetivos o la metodología o la justificación. Entonces, ¿para qué se utiliza la introducción en los trabajos que estamos presentando nosotros ahora en la fase 1, la fase 2, que son trabajos de 10, 12, 14 páginas a lo sumo? ¿Para qué sirve la introducción? ¿Qué debe llevar la introducción? Debe llevar lo siguiente. Ustedes van a decir qué contiene ese trabajo, o sea, qué partes contiene ese trabajo. ¿Qué fue lo que se realizó? Entonces, por ejemplo, si es un trabajo de competencias comunicativas en el cual les piden a ustedes un autorretrato, el presente trabajo contiene un autorretrato del estudiante en el cual se describe tanto su parte física como su parte psicológica. Ya dijimos qué tiene. Bueno, ahora hay que decir para qué se hizo, para qué se hace, como los objetivos. Este trabajo o la actividad se realiza para realizar un autorreconocimiento, para verificar nuestra capacidad de redacción, máxime cuando se trata de temas que no hemos explorado, como es el describirnos a nosotros mismos. Bueno, y continúan para qué se realizó la actividad. Y finalmente, podríamos agregar cómo se realizó. ¿Cómo se realizó? El autorretrato o este trabajo se realizó teniendo en cuenta cada una de las indicaciones de la guía, aplicando las herramientas que fueron suministradas en el entorno de tal, y se presentaron los párrafos solicitados teniendo en cuenta cuál es la tipología de textos descriptivos y bueno. Entonces notan ahí que se abordaron 3 elementos, lo que quiere decir que divinamente esa introducción debería tener 3 párrafos. Una en la que diga qué contiene el trabajo, o sea, cuál es el tema que trata, otra que diga para qué se hizo el trabajo y otra que diga cómo se hizo el trabajo. En ese entendido, y para responder la pregunta, aunque no hay, hay un reglamento escrito por allá en una ley de introducción, ley de introducción de un trabajo académico, sí la recomendación es que al menos tenga una página, porque en una página pues alcanzas a describir esos 3 elementos. Las introducciones de los trabajos como investigaciones, monografías, informes de investigación, tienen introducciones que pueden fácilmente llegar a las 3 páginas. Pero ustedes pueden manejar una introducción que sea casi la página completa, alrededor de 250 palabras. Esta pues es solo un parrafito, miren, tiene 75 palabras. Como les digo, 3 párrafos de estos habrían llegado a 230 palabras, que sería una muy buena introducción, desarrollando esos 3 elementos. ¿Qué es lo que contiene el trabajo? ¿Para qué se hizo? ¿Y cómo se hizo? Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Habían unos que preguntaban si la portada iba en negrilla, pero creo que ya habías Bueno, explicado perfecto. que no. No, no se utiliza sino negrilla en los títulos. En los títulos a veces encontramos trabajos en que tienen toda la portada en negrilla y miren qué pasa esto. Queda, a ver si voy a ponerlo un poco más pequeña acá. Bueno, no se alcanza a ver más pequeña, pero miren, queda saturado, ¿cierto? Visualmente todo resalta, entonces nada resalta. Para que algo resalte tiene que haber contraste. Entonces la negrilla resalta porque el resto del texto está sin negrilla. Pero cuando ponemos toda una página en negrilla, pues si todo resalta, entonces nada resalta. No es recomendable, miren, queda visualmente mucho mejor solo sin negrilla la portada. La negrilla la vamos a utilizar ya en los títulos. Bueno, continuamos y ahora en unos 15 minutos pasamos a otras preguntas que vayas identificando por allí. Siguiente elemento a tener en cuenta en norma APA. Todo el documento tendrá esta espaciatura o este interlineado, o sea, esta distancia entre renglón y renglón. 2. Esa es la distancia que habrá entre renglón y renglón. Miren, lo voy a seleccionar. ¿Y cuánto hay? 2. Aprovecho en este momento para mostrarles
que, por ejemplo, este trabajo no debe tener esta negrilla aquí resaltada. Voy a quitarle la negrilla. Voy a mostrarles aquí un detalle, y ese es el siguiente. A veces el estudiante y algunos docentes, pues que de pronto no estemos muy relacionados con el manejo de normas APA, caemos en el siguiente error, y es que le damos un espacio adicional entre párrafo y párrafo. No. Entre párrafo y párrafo habrá el mismo espacio que hay entre renglón y renglón. ¿Cómo lo podemos verificar cuando aparece como un poquito más de espacio? Les voy a dar aquí el ejemplo. A veces aparece así. Y notamos que aquí entre la palabra disponemos y la palabra un poco hay más espacio que entre la palabra gracias y disponemos. Es decir, hay más espacio entre el párrafo 1 y el párrafo 2 que el que hay entre el renglón y renglón. ¿Cómo eliminamos ese error? Ese error lo eliminamos seleccionando el último renglón del párrafo y el primero del párrafo siguiente. Los dejamos seleccionados. Hacemos clic derecho, ¿sí? Y nos vamos aquí a donde dice párrafo. Perdón. Ahí erré. Lo seleccionamos el último renglón y el primer renglón del siguiente párrafo, y vamos a este icono que hay aquí que tiene una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Y ahí nos va a aparecer quitar. Le damos quitar porque todos deben quedar en agregar. E inmediatamente nos queda configurado, de manera que el espacio que hay entre párrafo y párrafo debe ser el mismo que hay entre renglón y renglón. Bueno, otro elemento de normas APA que ya podemos dar por verificado. Voy a mirar a ver acá, dentro del manual, si me queda otro elemento importante que abordar antes de pasar a citas y referencias. ¿Me confirmas, Eliana, si se está viendo en este momento la página 9 del manual? Sí, Víctor, se ve la página. Perfecto. Entonces ya vimos el tamaño del papel, 254, tamaño carta. Ya vimos que recomendamos Times New Roman 12 puntos, especialmente de la que estamos trabajando, que para el caso de la universidad se recomiendan estas 3. Ya vimos que son 12 puntos. Ya vimos que el interlineado es 2, aunque el manual recomienda que en las citas de más de 40 palabras se puede utilizar 1.5. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, grábense que el interlineado en toda parte es 2. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Vamos a mirar, a ver aquí otro elemento. El título debe ir en negrilla y minúscula, sí, de la portada, muy bien. Vamos a mirar qué otro elemento por aquí se nos queda. La información debe ir centrada, página opcional. Listo. Vamos entonces a pasar al manejo de citas y referencias, que es un elemento central para normas APA. Desde mi punto de vista, es el principal aporte que hacen las normas APA para ustedes como estudiantes que comienzan su proceso formativo. Vamos a hacer aquí una pequeña introducción de lo que es citar y sobre todo de hacer una invitación a que no le tengan miedo a citar. Comúnmente uno cuando viene del bachillerato tiene como la creencia de que un trabajo, si es totalmente, autoría propia, original de uno como estudiante, si no utilizó palabras absolutamente de nadie, es un mejor trabajo que aquel trabajo que incluyó palabras de otro autor. Esa es una creencia errada, sobre todo cuando ustedes están en la universidad, porque ustedes se están formando en programas de pregrado, van a ser profesionales, pero en este momento no son expertos en ninguno de los temas, o tal vez por lo menos expertos casi en ninguno de los temas que ustedes van a estudiar durante el desarrollo de su proceso académico. Es decir, que si hay alguien aquí de psicología y va a hablar de Skinner y del conductismo, o va a hablar de los reflejos condicionados de Pavlov, o si hay alguien de comunicación aquí y va a hablar de la aguja hipodérmica, o si va a haber alguien aquí de agronomía y va a hablar del nivel freático, pues posiblemente ustedes no son los expertos en esos temas. Entonces, cuando vamos a escribir sobre esos temas, ¿qué necesitamos hacer? Apoyarnos en autores expertos, en investigadores, en académicos. ¿Cómo nos apoyamos en ellos? Citando. Mire, cuando realizamos un ensayo o un trabajo de tipo expositivo, es decir, donde explicamos un tema de relativa complejidad, de un nivel medio o alto de complejidad, lo que se espera es que se encuentren citas. Es más, en un ensayo de tipo un ensayo es un escrito argumentativo, pero un ensayo
crítico, un ensayo expositivo, sería muy sospechoso que no hubiese citas. Entonces, piérdanle el miedo a citar. Todo lo contrario. Citar es una manera de reforzar, de fortalecer lo que ustedes están afirmando, de fortalecerlo con voces de autoridad. Bueno, ¿qué es lo que es grave? Utilizar las palabras de un autor, de una autora, de un investigador, de una académica y no citarlo. Eso es grave y eso se llama plagio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes allá van a imaginar que están escribiendo un texto. Yo voy a poner en azul lo que ustedes acaban de escribir. Tienen que imaginarlo para que el resultado del ejercicio sea más, como más ilustrativo, más enriquecedor. Lo que yo voy a sombrear en azul es lo que ustedes acaban de escribir. Resulta que ustedes les pidieron que escriban un texto acerca de el aprendizaje autónomo y lo titularon muy cerca de la autonomía. Miren que el título no está en mayúscula sostenida, ¿sí? Entonces lo voy a poner en azul. Miren. ¿Por qué? Porque este texto lo acaban de escribir ustedes. Y van a pasar al siguiente párrafo. El siguiente párrafo va a tener una característica. Miren que el primer párrafo después del título comenzó sobre el lado izquierdo, pero el primer renglón del segundo párrafo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, va a ser diferente y ustedes le van a hacer lo siguiente. Seleccionan el primer renglón del segundo párrafo, hacen clic derecho, van aquí a párrafo, esto lo van aprendiendo poco a poco, no se preocupen, y hacen clic aquí en primera línea, y esto queda en 1.27. ¿Para qué? Para que suceda esto. El primer renglón, a partir del segundo párrafo, lleva una sangría de 1.27 adicional, o sea que queda más metidito hacia la derecha. El primer renglón del primer párrafo, no. Después de un título, el primer renglón que haya después de un título, no lleva esa sangría, pero el segundo párrafo, el tercer párrafo, el cuarto párrafo, el 20º párrafo llevará esa sangría en el primer renglón. Quiero que confirmen por favor en el chat si quedó claro esto. Sangría en el primer renglón después del segundo párrafo. ¿Le confirman por favor, Eliana? O si a alguien le quedó alguna duda, más adelante lo volvemos a abordar. Pero es así. Creo Dime, que algunos no entendieron. perfecto, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a quitarle hasta el azul aquí a este. Imaginemos que ustedes se encuentran con un texto como este. Listo, tiene aquí el título, tiene el primer párrafo, tiene el segundo párrafo, tiene el tercer párrafo. Vamos a poner aquí, tiene por aquí una cita, tiene el cuarto párrafo, bueno, y sucesivamente. A este primer párrafo, en el primer renglón no le vamos a hacer nada, este primer párrafo lo dejamos así. Pero al segundo párrafo, seleccionamos el primer renglón, miren. Seleccionamos el primer renglón. Hacemos clic derecho sobre la selección. Vamos a esta herramienta que dice aquí párrafo. Miramos que todo esto está en 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo está en 0, ¿sí? Aquí este dirá alineación izquierda, texto independiente. Esto si ustedes quieren toman el pantallazo en este momento. Miren, pueden tomar el pantallazo aquí y debe quedar así configurado. Voy a esperar 5 segundos a que tomen el pantallazo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya todos tomaron el pantallazo. Entonces, miren, aquí le escogimos primera línea y está en 1.27. Le doy a aceptar y sucede esto. Que ese primer renglón se fue hacia la derecha. Yo lo puedo hacer con el segundo, hacerlo de nuevo, porque hay que hacerlo, pero también automáticamente si yo me devuelvo, en este momento puede ser que no se empoderen de esta segunda herramienta, lo hacen manualmente. Yo aquí me devuelvo y doy enter y ya me quedó. ¿Qué hice yo? Me devolví al anterior párrafo y di enter y me quedó. Pero pues no tienen que ustedes aprenderse todavía ese truco. Con que hayan aprendido este, que es seleccionan el primer renglón a partir del segundo párrafo, van a párrafo. Ven que aquí está izquierda, texto independiente, todo esto en 0, ya tomaron el pantallazo, pero aquí debe decir primera línea y en 1.27 le dan a aceptar y miren, cada párrafo en norma Zapa, su primer renglón tendrá esta sangría. Cada párrafo.
Por eso este aquí no lo tiene, se lo voy a dar. Voy a párrafo, voy a primera línea y le doy a aceptar y listo, ya me quedó. Lo mismo este de aquí, lo voy a hacer automático, me devuelvo, le doy enter y ya me quedó. Bueno, listo, entonces ya vimos esa parte. Retornamos, espero que les haya quedado claro y si no lo practican, pero ahí ya pudieron tomar el pantallazo. Miren, estábamos en que este texto lo acaban de escribir ustedes, ¿perfecto? Lo que está en azul lo escribieron ustedes, allá se encuentra. Y resulta que necesitan ustedes definir qué es el aprendizaje autónomo, pero ustedes dicen, no, es que yo no tengo claro qué es el aprendizaje autónomo. Tengo que buscar un autor que que sea un experto en el aprendizaje autónomo. Y ustedes se van a Google y entonces encuentran a un autor, a un texto de un autor que les define aprendizaje autónomo. Yo ahora vamos a un texto y tomamos la cita y vemos cómo se extrae, ¿vale? Resulta que fueron a una página donde un señor de apellido Manrique, pero que no solo es Manrique, sino que tiene su nombre, solo que aquí solo vamos a poner el apellido, en el año 2018 publicó un texto en el cual ustedes encontraron la definición del aprendizaje autónomo. Así como ustedes van al entorno de aprendizaje y encuentran textos que son de un autor, que puede ser Villegas, que puede ser Coslado, que puede ser Rojas, que puede ser Rodríguez, y ustedes quieren tomar un texto de Rodríguez. Pues aquí yo lo que hice fue tomar un texto de Manrique. Hagan de cuenta que ustedes lo tomaron. Voy a poner en verde el texto de Manrique, o sea, el texto que es ajeno, el texto que es de otro autor. Confirmen por favor en el chat que tienen claro que el texto azul es el que ustedes acaban de escribir, es el nuestro, el propio. Y que el texto verde es el que tomamos de un texto en internet, de un libro en internet, de un libro en el entorno de aprendizaje. ¿Vale? ¿Me confirman que queda claro eso? El texto azul es el que ustedes acaban de escribir en su computador. Igualmente, esta parte también la escribieron ustedes e igualmente esta parte también la escribieron ustedes. ¿Sí? Dijeron, para comenzar, contextualicémonos un poco alrededor de lo que es el aprendizaje autónomo. Manrique 2018 lo define de la siguiente manera. Toda cita, y van a apuntar esto, por favor apúntenlo a un ladito, allá en el cuaderno, en el computador. Vamos a ver cómo se cita, vamos a ver cita textual de menos de 40 palabras. Apunten allí, cita textual de menos de 40 palabras. Cita textual significa cita literal, significa que estas palabras están igualiticas, que yo no le cambié nada, las tomé igualiticas de allá del libro, lo cual no es pecado, lo cual no está mal, lo cual antes es necesario. Citar es necesario. Esta cita se llama cita textual de menos de 40 palabras. ¿Ya lo apuntaron? ¿Ya apuntaron? Cita textual de menos de 40 palabras. Miren, hay varias maneras de presentar las citas. Yo les pido que se empoderen de las 4 maneras que se les van a presentar en esta web. ¿Hay más maneras? Sí, pero de verdad mi recomendación y con todo respeto es, no se distraigan en tratar de manejar 10 o 12 maneras de citar, por favor, si apenas están aprendiendo. Lo que les recomendamos es aprendan las 4 básicas y con esas, como se dice coloquialmente, se defiende. Ya no caen en plagio y el trabajo queda bien presentado. Pero a veces el estudiante comienza a decir, no, es que, pero no se puede citar también de esta manera y de esta manera. Bueno, cuando ya hayas aprendido estas 4 maneras que les vamos a presentar, listo, amplía las otras formas que hay, pero vamos a presentar las básicas. Y esperamos que sigan esta recomendación así, ¿ya? Miren, aquí está el apellido, ni siquiera apellido y nombre, solo el apellido del autor, que lo voy a poner con color magenta. Y después está entre paréntesis el año de publicación. Y al final está entre paréntesis la página en donde se encuentra. Y antes de la cita hay unas comillas. Y después de la cita hay unas comillas. Aquí están claramente ilustrados los elementos que tiene una cita de menos de 40 palabras. Tiene el apellido del autor, tiene el año
de publicación entre paréntesis, tiene las comillas antes del texto y tiene las comillas al final del texto. Alguien preguntará, ¿por qué tiene estos 3 puntos suspensivos? Los tiene porque de donde yo tomé la cita no estaba así. Si la cita hubiese comenzado en mayúscula en el libro desde donde yo la tomé, no llevaría puntos suspensivos. Pero resulta que de donde yo la tomé había un texto antes de la palabra él. No había un punto. Si hubiese habido un punto y seguido un punto aparte, un punto final, pues entonces él comenzaría en mayúscula y yo no pondría puntos suspensivos. Pero como de donde yo la tomé no empezaba la cita en mayúscula, sino que había otras palabras antes de él, yo con estos 3 puntos suspensivos le digo a mi lector, mira, yo tomé esa cita, pero antes había un texto que no me servía para la cita, que me parecía innecesario, entonces solo la puse desde él, pero antes había algo. Por eso hay 3 puntos suspensivos. Lo mismo, si aquí en deseado no termina en punto, sino que continúa, pues le pongo los puntos suspensivos. Pero en mi caso, como la cita terminaba allí en la palabra deseado, yo le pongo el punto, solo que el punto se lo puse por fuera del paréntesis de la cita. Si quieren pueden tomar el pantallacito de esta manera, igual este documento que yo tengo aquí en Word que estamos trabajando, se lo entrego a nuestra compañera de biblioteca y ustedes pueden ¿qué? Pueden basarse en él para que lo tengan como referencia, porque creo que a través de acá no puedo enviar el archivo. Si se puede enviar archivo, pues lo enviamos. Ahora aquí en la misma reunión en Zoom. Eliana ahorita me indica si se puede juntar un archivo, pues lo adjuntamos como archivo y de una vez quedan con este ejemplo. Bueno, entonces miren, esta fue una cita textual de menos de 40 palabras. Menos de 40 palabras. Yo aquí dije para comenzar, o ustedes escribieron, para comenzar contextualicémonos un poco alrededor de lo que es el aprendizaje autónomo. Manrique 2018, y dijimos, lo define de la siguiente manera. Aquí podrían haber dicho, en vez de lo define de la siguiente manera, Manrique 2018 indica, perdón, pero no es mayúscula, indica, o Manrique 2018 señala, o Manrique 2018 al respecto afirma. Hay muchas maneras de presentar la cita para que todos no se vayan a quedar en señala, indica, afirma o en la que teníamos aquí, que es lo define de la siguiente manera. Lo define de la siguiente manera es porque iba a aparecer una definición, pero hay muchas maneras de presentar la cita. Lo que sí va a ir es el apellido, el año entre paréntesis, entre comillas, la cita. ¿Por qué? Porque es de menos de 40 palabras. Bueno, ahora vamos a pasar a la cita de más de 40 palabras y después de esa explicación vamos a una rondita de preguntas. Esta fue la cita de menos de 40 palabras. ¿Cuántas tiene? Pues lo verde tiene 38 palabras. Vamos a la cita de más de 40 palabras. Y vamos a tener en cuenta que tiene una diferente forma de presentación, en la cual vamos a estar muy atentos. Continuamos con el texto y esto lo acabamos de escribir nosotros. Esto. Ustedes, imaginen, acabaron de escribir esto. Hablaron de que el aprendizaje autónomo no cuenta con un profesor que diariamente esté fiscalizando en la educación a distancia, que uno entonces debe exigirse a sí mismo para llevar a feliz término su proceso educativo. Yo necesito un experto que hable del aprendizaje autónomo y que diga que los estudiantes se deben convertir en autónomos, como yo lo dije aquí. O sea, en lo azul yo lo dije, pero discúlpeme la coloquialidad, yo lo dije y yo soy quien en el mundo académico alrededor del aprendizaje autónomo. No he publicado nada. Entonces, ¿cómo hago para que mi afirmación tenga más peso? Pues pongo una cita de un experto. Resulta que me busco una cita que hable de lo mismo que yo estoy hablando. Ahora, yo también podría buscar una cita que diga lo contrario a lo que yo digo. Yo, por ejemplo, escribí, no todos los autores están de acuerdo con que el aprendizaje autónomo es la mejor manera para ser autodidacta y formarse por fuera de la formalidad académica de las universidades, ya que algunos autores, como por ejemplo como Restrepo, afirman, y pongo una cita en donde alguien diga que el aprendizaje autónomo no le parece, que no le parece conveniente, que no es el adecuado, que es mejor siempre tener la tutela de alguien. Con esto me estoy refiriendo a que no necesariamente la cita tiene que
ir en el sentido que nosotros buscamos probar, sino que a veces nosotros decimos, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay diferentes posiciones al respecto. Entonces, ponemos una cita que diga A, ponemos una cita que diga B, ponemos una cita que diga que es alto, ponemos una cita que diga que es bajo, para mostrar que no hay acuerdo al respecto. ¿Listo? Bueno, en este caso, si buscamos es alguien que esté de acuerdo con nosotros. Vamos a identificar los elementos y vamos a ver la diferencia. Lo primero que vamos a notar es que la cita va en un párrafo aparte y que ese párrafo, como lo van a notar ahora, está a 1.27 centímetros más hacia la derecha. Voy a hacer aquí una anotación para que no se confunda. En normas APA 6 decía que debía ir a 2.5. Sucede que el manual de la universidad, o sea, así, miren, más hacia la derecha. ¿Notan cómo se fue este párrafo que lo voy a señalar en verde? Esta es la cita. Este párrafo está más hacia la derecha que el resto de texto, ¿no? Más hacia la derecha. ¿Cuánto más hacia la derecha? Simple. Lo vamos a revisar. Selecciono, voy a párrafo, que todo está en cero, excepto este. Este no debe decir justificada, sino izquierda, listo. Y debe decir 2.5, pero he revisado los nuevos manuales APA 7 y yo me voy a ceñir al manual de la universidad y lo que nos dice es que aquí vamos a manejar 1.27 adicional. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar. Y no queda tan hacia la derecha, pero sí queda hacia la derecha. ¿Sí? Esto está claramente definido en el manual de normas APA de la universidad, que lo descargan entrando por la biblioteca y allí aparece el manual de normas APA, lo pueden descargar sin problema. Entonces, como es una cita de más de 40 palabras, ¿por qué? Porque mire, ¿cuántas palabras tiene? Tiene 70. Todas estas palabras, ¿de dónde las saqué? De un libro, de un autor o de una autora de apellido Sierra. Ahora vemos los otros datos de Sierra, ya yo lo tomé. ¿Por qué empieza aquí en puntos suspensivos? Alguien que conteste en el chat. ¿Por qué empezó con 3 puntos suspensivos esa cita? Vamos a dar un momento. Hay veces se congestiona el chat o hay veces no hay nadie. De pronto, si hay alguien que en los próximos 10 segundos nos conteste, me comparte la respuesta. En cualquier momento me comparte la respuesta, Elian. Vamos a esperar a que alguien nos responda y continuamos. Entonces, miren, esta es la cita. Y miren que la cita no está aquí. No, miren, está acá a 1.27. Vamos a revisar los diferentes elementos de la cita. ¿Qué debe tener una cita? Debe tener un autor. O sea, el apellido. No hay necesidad de poner el nombre completo. El apellido. Debe tener el año de publicación. Ahora me van a hacer una pregunta, y yo sé, y es muy buena pregunta. ¿Y si no hay año? Bueno, lo primero que les digo es, si ustedes consultan un texto y no tiene autor, por ejemplo, pues ese texto no tiene casi validez, porque ¿quién es el autor? ¿Quién lo publicó? No, todos los textos que ustedes tienen en el entorno de aprendizaje tienen autor. Y prácticamente todos, yo creo que no habrá casi excepción, por allí una excepción, de pronto en un texto muy, muy necesario y de pronto que por ciertas características de publicación no tenga la fecha, aparecerá sin fecha, pero también deberían todos tener fecha. Si por algo aparecen sin fecha, pero no les recomiendo utilizar un texto sin fecha. Busquen otra versión que tenga fecha de publicación. Pero ya en caso extremo, digo caso extremo, ponen esto. S.F. que significa sin fecha. Pero no es recomendable. Lo recomendable es que todo texto tenga su fecha. Repito, S.F. Pero lo recomendable es que todos tengan fecha, como este, miren, 2012. ¿Qué otro elemento encontramos? La página. Aquí está la página, miren la página. ¿Qué no encontramos? Las comillas. Las comillas. Por allí alguien levantó la mano, ahora revisamos porque no tengo acceso a la pantalla completa de quién levantó la mano, pero mientras tanto las preguntas allí en el chat. ¿Hay alguna pregunta por allí, Eliana, que para resolvamos unas 2 o 3 preguntas si hay por allí? Sí, hay varias. Por ejemplo, hay una que nos hicieron que en qué referencia hay que diga que el primer párrafo no se le debe aplicar la sangría. O sea, que en dónde dice eso, ¿cierto? Sí, Vale, que listo. en qué Entonces, parte lo dice. ok, vale. Mira, el manual de normas APA que les voy a mostrar aquí, me vas a decir, Elianita, si se está viendo en este momento un texto que está pequeño, pero que voy a ampliar un párrafo que dice si la cita comprende 40 palabras o más. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. No, listo. Ese es el manual de normas APA. APA 6.
Como pueden ver aquí, dice 275 páginas, parte superior izquierda. De pronto está muy pequeñito, pero dice página 185 de 275. No te lo voy a mostrar ahora explícito dónde lo dice, porque resulta que este texto fue escaneado, entonces no me da control F para buscarlo, pero te lo muestro en el mismo manual de normas APA. Notan que aquí dice citación directa de las fuentes, que es un subtítulo, ¿sí? ¿Me confirma? Se ve citación directa de las fuentes, ¿cierto? 603, Sí. citación directa de las fuentes, ¿cierto? Se ve. ¿Cierto que se ve? Sí. Sí, sí se debe Vale. evitar. Miren que el primer renglón del primer párrafo, ¿en dónde está? No tiene sangría. Y miren el segundo, el primer renglón del segundo párrafo, la tiene. ¿Sí la ven? El mismo manual utiliza ese sistema. El mismo manual utiliza ese sistema. Y los textos se están manejando así. Y hasta donde sé, para el manual de normas APA 7 no se ha modificado esa manera de presentar el primer renglón. Miren, aquí se los muestro de nuevo. Fotografías es el subtítulo. Mire, el primer renglón empieza sobre la margen izquierda. ¿Y dónde empieza el segundo renglón? Digo, el primer renglón del segundo párrafo, 1.27 hacia adentro. ¿Y dónde empieza el primer renglón del tercer párrafo? 1.27 hacia adentro. ¿Y dónde empieza el primer renglón del párrafo cuarto, que es el que dice las fotografías a menudo? 1.27 hacia adentro. Entonces, este es el manual de normas APA 6, 275 páginas, o sea, uno no lo alcanza a estudiar todo, simplemente lo principal. Y para el normas APA 7, en las modificaciones no he encontrado que hayan dicho algo respecto de que se haya cambiado esa disposición. Entonces, por eso se las estoy compartiendo. Listo, vamos con otra duda, Eliana. Hay una duda de si los trabajos de maestría se realizan igual, se aplicaría lo mismo. Miren, De exactamente cuanto a lo la mismo en la parte estructura, interna. Exactamente lo mismo en el manejo de citas que vamos a mostrar. Exactamente lo mismo y en el manejo de referencias que vamos a mostrar. Nos queda media hora para citas y referencias. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que un trabajo de maestría, además de portada, ¿qué va a llevar? Agradecimientos. Dedicatoria, es otra página. Va a llevar tabla de contenido. Va a llevar tabla de figuras. Va a llevar tabla de cuadros, si los tiene, que muchas veces los hay. Va a llevar resumen con palabras clave. Va a llevar abstract con keywords. Bueno, no sé si lo pronuncié bien. Llave, key o key. Me disculpan, tengo un lapsus allí, no recuerdo cómo se pronuncia, pero bueno, palabras clave en inglés, que se escribe keywords, pero no sé cómo se pronuncia exactamente. ¿Qué lleva después? Lleva la justificación. ¿Qué lleva después? Lleva la introducción. Perdón, primero lleva la introducción, después la justificación. ¿Qué lleva después? Lleva antecedentes o estado del arte. ¿Qué lleva después? Lleva objetivo general. ¿Qué lleva después? Objetivos específicos. ¿Qué lleva después? Marcos de referencia. Dentro de esos marcos de referencia tendrá marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco geográfico. Después, ¿qué lleva? Desarrollo, metodología. Después, ¿qué lleva? Desarrollo metodológico. Después, ¿qué lleva? Análisis de resultados. Después, ¿qué lleva? Conclusiones. Después lleva referencias y después lleva nexos. Eso es un trabajo ya de maestría, un trabajo de pregrado, el que ustedes van a presentar al final de su proceso formativo. Pero ahora, solo si la guía les pide tabla de contenido, la hacen. Solo si la guía les pide objetivos, los pone. En la guía les dice claramente, presente un trabajo con portada, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Normalmente eso les pide. De vez en cuando les pide portada, tabla de contenido, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Pongan lo que dice la guía nada más, ¿vale? Solo lo que dice la guía. Ya más adelante, cuando les llegue su momento, feliz momento de presentar su trabajo de grado, pues utilizarán la guía de la universidad para cada una de esas partes. Y vamos con una tercera pregunta para continuar explicando la manera de citar y referenciar. también había una consulta de si, digamos, se hace una búsqueda de un texto en internet, Ajá. ¿cómo sería la cita? ¿Sería igual o cambiaría? Igualita, y ahorita vamos a hacer una. Vamos a sacar una de internet y citamos para que veamos el ejercicio. Se hace igualito, no toma el texto, lo pone aquí, es de internet, pone lo mismo el autor. El autor no importa si está en internet, si está en un libro físico, no importa. El autor, es un apellido, ¿ya? Digamos que hay veces que no hay autor, sino que es una página, pues pones el nombre de la página, ¿sí?
Digamos que esto no hubiese un apellido aquí, como bien lo afirma, entonces la revista Semana. Ah, bueno, entonces la revista. ¿Por qué? Porque no tiene autor, pero normalmente todos los artículos de la revista Semana tienen autores, ¿sí? Pero imaginemos que no tuviera autor, como bien lo afirma la revista Semana, y cuando es una revista a veces se pone la fecha de publicación, pero bueno, con más o menos seguir esta indicación ya estaría. Normalmente busquemos autor. Bueno, entonces miren, esta es una cita de más de 40 palabras. A ver, piensen ustedes, hemos visto dos maneras de citar. Esta, de menos de 40 palabras, y esta, de más de 40 palabras. ¿Por qué hay todos esos colores? Esos colores no los tienen que ustedes poner en los trabajos, obviamente. Esos colores son para que ustedes recuerden que hay una parte que escribieron ustedes y hay una parte que es la cita. Noten cómo aquí yo dije, como bien lo afirma Sierra 2012, y yo no lo metí acá, yo no lo puse aquí. Como bien lo afirma. No, porque acá no pueden ir palabras mías en este bloque. En el bloque de más de 40 palabras solo pueden ir las palabras del autor. Por eso las mías las puse todas acá. Bueno, ¿apuntaron ya ahí? Espero que hayan apuntado. Cita de más de 40 palabras, textual, cita textual de más de 40 palabras y cita textual de menos de 40 palabras. ¿Ya lo apuntaron? Esto siguiente que lo voy a mostrar en 5 minutos no lo tienen que memorizar, no lo tienen que utilizar, solo lo voy a explicar para que otras personas no los confundan. Recuerden, con estas dos maneras de citar ya, como se dice coloquialmente, se pueden defender para citas textuales. Nos falta otro tipo de cita, nos faltan dos tipos de cita, que es la cita por parafraseo y cita de cita, pero las vamos a ver ahora en los próximos 20 minutos con las referencias. Miren, voy a convertir esta cita de menos de 40 palabras, ¿sí? Que se llama cita basada en el autor, en una cita basada en el texto. Ustedes dirán, uy, ya Víctor nos complicó. Por eso les digo, no tienen que memorizar esta segunda manera de citar. Solo se las explico es para que otra persona no los confunda diciéndoles que ustedes están citando de manera incorrecta y realmente no lo están haciendo. Esta cita se llama basada en el autor porque menciona al autor primero que a la cita. O sea, porque primero está el apellido en magenta, obviamente ustedes no van a utilizar estos colores en sus trabajos, que este texto que está en verde. Por eso se llama cita basada en el autor, porque ¿quién aparece primero? El autor. Exactamente. Pero hay otra manera de presentar la cita, y es una cita basada en el texto. La cita basada en el texto es porque aparece primero el texto. Entonces convirtamos esta cita en una cita basada en el texto. Entonces escribimos aquí Manrique, coma, 2018, coma, página 4, y entonces aquí quitamos esto que decía Manrique, ¿sí? Y quitamos esto y nos queda así. Acabamos de convertir una cita de más de 40 palabras que estaba basada en el autor. ¿Por qué? Porque nombraba primero a quién, al autor y después al texto. La acabamos de convertir en una cita de menos de 40 palabras, perdón, de menos de 40 palabras, basada en el texto. ¿Por qué? ¿Quién está apareciendo primero? El texto. Y después aparecen todos los datos que necesitamos poner: apellido, año y página en donde se encuentra, página donde se encuentra en el libro. Por favor, ahí en el chat si quedó claro esto. A ver, no necesitamos que se aprendan esta manera de citar basada en el texto, no, con que se aprendan la basada en el autor, que fue la primera. ¿Por qué se explicó esto? Para que otra persona no los vaya a confundir y les diga, no, eso así no es que se cita es con todos los datos al final. No, se puede citar de las dos maneras, de menos de 40 palabras, solo que una se llama basada en el autor y otra se llama basada en el texto. Por favor, confirman en el chat, es que yo ahí no veo el chat, pero entonces Eliana me guía si hay confirmaciones de que se comprendió eso. Sí, pero creo que algunos no entendieron. Bueno, algunos no entendieron. Vamos a hacer la conversión de la de más de 40 palabras para que se vea cuál es la diferencia en una cita basada en el autor y basada en el texto. Ya vimos dos clases de citas, ¿vale? De menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Eso está claro. Las diferencias son, la cita de menos de 40 palabras lleva comillas. Están clarísimas las comillas. La cita de más de 40 palabras no lleva comillas. La cita de más de 40 palabras va en un párrafo aparte y con sangría hacia la derecha, hacia el lado derecho de 1.27.
La cita de menos de 40 palabras va dentro del mismo párrafo. Y hay una diferencia muy mínima, es que si se acuerdan de ella sería genial, y es que el punto en la cita de menos de 40 palabras va después del paréntesis, y noten que el punto en la cita de más de 40 palabras va antes del paréntesis. Pues esto no es tan necesario, pero si se acuerdan, perfecto. Voy a convertir esta cita de más de 40 palabras, textual, una cita textual de más de 40 palabras, basada en el autor. ¿Por qué digo que es basada en el autor? Porque primero está el autor que quién, que el texto. La voy a convertir en qué? En una cita textual de más de 40 palabras, pero no basada en el autor, sino basada en el texto. ¿Cómo lo hago? Simple, pongo todos los datos al final. Todos los datos al final y los quito del principio. Y ahora tengo una cita de más de 40 palabras, pero basada en qué? En el texto, porque aparece primero ¿qué? El texto que el autor. Esto se los explico no para que lo memoricen, sino precisamente para que otra persona no los vaya a confundir. Reitero, y me voy a devolver. Si alguien quiere tomarle el pantallazo aquí, lo toma, ¿tá? Para que vean cómo fue la cita de más de 40 palabras basada en el texto. Ahí, tomen el pantallazo, lo pegan. Y si quieren tomar el pantallazo de cómo es la cita de menos de 40 palabras, uy, aquí dice autónomo, qué pena, autónomo. Una cita de menos de 40 palabras, que es esta, basada en el texto, pues tomen el pantallazo. Yo me voy a devolver a las que les expliqué inicialmente, que son las que queremos que ustedes se empoderen de ellas. ¿Por qué se explicó esto? Precisamente para que después, cuando encuentren citas como esta, ustedes no crean que están mal elaboradas. No, hay muchas maneras de citar, ¿ya? Pero estamos explicando las básicas. Me voy a devolver a la versión de este Word en donde la cita estaba estaba basada en el autor. Aquí la voy a dejar en esta versión. ¿Por qué está basada en el autor? Porque, pues primero está mostrando al autor que al texto. Pero miren, todos los elementos están presentes tanto en la de menos de 40 palabras, apellido, año. Aquí están las comillas, comillas y página. Y en la de más de 40, apellido, año, sin comillas, y está la página, entre paréntesis. Bueno, no hubo la respuesta a este elemento. Hay 3 puntos suspensivos porque si la cita hubiese sido tomada de un texto donde apareciera así, pues no había necesidad de los 3 puntos suspensivos. Voy a dejarla así. No hay puntos suspensivos porque empieza en mayúscula, pero si no comienza en mayúscula, hay que poner los 3 puntos suspensivos. Bueno, entonces ya vimos 2 citas, de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras. Vamos a ver una cita que se llama por parafraseo, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles aquí, me confirma Celiana si se está viendo una página que se llama, dice la educación virtual, retos y desafíos en Colombia. Sí, Víctor, sí se ve esa página. Vale, entonces imaginen lo siguiente, que ustedes leyeron este párrafo, que después leyeron este párrafo, que después leyeron este párrafo, que después leyeron este párrafo y todos los párrafos que corresponden a este texto, como 8, 9 o 10 párrafos, los leyeron. Y a ustedes les parecieron muy interesantes para integrarlos aquí, a su trabajo, ¿ya? A su trabajo. Entonces, permítame que me equivoque, ya. Estábamos aquí. Pero resulta que ustedes no pueden poner todos esos párrafos y pegarlos, sería una cita extremadamente larga. Cuando hablamos de una cita de más de 40 palabras, no estamos hablando de una cita de 120, 140 palabras, no. Estamos hablando de una cita de 60, 70, a lo sumo 80 palabras, ¿no? Porque el estudiante podría decir, no, es que dice cita de más de 40 palabras, pero no dice cuál es el máximo, entonces puse 1000 y acabé el trabajo. No, no, no. Una cita de más de 40 palabras estará entre 40 palabras y 70, 80, a lo sumo, ¿no? Ya sería muy extensa, una mayor. Entonces resulta que ustedes se leyeron todas esas páginas, esos párrafos de ese texto. Y con sus palabras resumieron lo que dijo esta autora. Ustedes sintetizaron lo que dijo. Vamos a ver cómo se llama ella.
¿Cómo se llama ella? Se llama Gisela Eugenia Becerra. Gisela Eugenia Becerra. Pero ustedes dicen, no, es que yo para citarla, ¿cómo hago? Si es que es muy largo, lo que yo quiero es todo, yo quiero incluir todo lo que dice allí. Listo, entonces, ¿cómo haces tú para incluir todo? Resumes en un párrafo lo que dijo ella, vamos a hacer de cuenta que ustedes, este párrafo que voy a poner aquí en verde, bueno, en azul, porque lo escribieron ustedes, este párrafo es el resumen de lo que decía en toda esta página Gisela Eugenia Becerra, ¿vale? Ustedes resumieron lo que ella dijo en este párrafo. Pero entonces llegamos a una pregunta. Estas no son las palabras exactamente de esta autora, porque ustedes no hicieron esto. No tomaron esto y lo copiaron. No copiaron aquí, digamos copiar. Lo copiaron y vinieron acá y lo pegaron. No, ustedes no hicieron esto. Porque aquí habría que citar textualmente de más de 40 palabras, porque son 77 palabras. No. Ustedes lo que hicieron fue que leyeron todo ese texto, pueden haber leído un libro, un capítulo de libro, varias páginas, y en un párrafo resumieron lo que dijo esa persona. Queda claro, por favor, en el chat que aquí estamos hablando de que este párrafo es el resumen de lo que dijo otro autor, de lo que ya dijo un autor, ¿me confirma? Queda claro que este párrafo que está en azul es la síntesis de lo que ustedes leyeron en otro texto, pero que es de otra persona, solo que no lo pusieron con las palabras exactas, sino que lo pusieron con sus propias palabras. ¿Queda claro eso? Sí, todos con todo eso que está claro. Perfecto. Pero resulta que de todas formas, así sea con sus propias palabras, este párrafo es el resumen o síntesis de este texto que es de Gisela Eugenia Becerra. Entonces, yo tengo que citarla a ella, pero ya no la cito entre comillas porque no son las palabras de ella exactamente, son mis palabras, solo que la idea es de ella. Ya no la cito en un párrafo aparte como más de 40 palabras porque no son las palabras exactas de ella. Recuerden que las dos citas que vimos, los dos tipos de cita que vimos, son citas textuales, es decir, que trajimos el texto igualito. Este texto que tenemos aquí ya no es igualito al que ella tiene en la página, pero sí se deriva del de ella. Entonces miramos cuál es el apellido de ella, Gisela Eugenia Becerra, entonces, miren, aquí no tiene el año de publicación, pero si uno busca bien, en la parte inferior aparece el año, ¿listo? Aquí no lo alcanzan a ver ustedes porque está pequeñito, pero el año es, ay, ya se me olvidó, creo que es 2012, un momento. No me está cargando rápido. Bueno, no, se me está devolviendo ¿el qué? La página. 2017, listo, 2017, vamos, 2017. Entonces, voy acá y digo, ay, se me olvidó el apellido. Becerra, creo que es. Becerra, sí, Becerra. Entonces, aquí abro paréntesis al final del párrafo. Y digo Becerra. Perdón. Becerra, 2017. Como no hay página, porque pues es de todo el texto, no se pone página, porque pues fue de todo el texto. Becerra 2017. Tengan muy en cuenta esto. Cuando yo pongo aquí Becerra 2017, lo que estoy diciendo es que desde aquí, desde donde está Becerra, hasta donde esté el primer punto o la primera mayúscula, eso es la cita por parafraseo. Quiere decir que si, digamos, que aquí hubiese un punto y seguido, aquí, entonces él comienza con mayúscula. Lo que yo estaría diciendo es que de Becerra es desde aquí, desde académico hasta él, pero que de disponibles hasta el aprendizaje es mío. Entonces hay que tener mucho cuidado en revisar que ese párrafo no tenga puntos y seguido. Si todo el párrafo es basado en lo que dijo Becerra, hay que revisar que el párrafo no tenga puntos intermedios para que el lector sepa, todo este párrafo es cita por parafraseo. ¿Qué significa parafraseo? Pues cuando yo digo paramédico, es alguien que no es médico, pero está al lado del médico ayudándole. Entonces, cuando yo digo parafraseo, es que no son las mismas frases del autor, pero que son frases que están al lado, apoyando eso o basándose en lo que decía ese autor. Esta es la cita por parafraseo. Por favor, recomendación. No utilicen esta cita
casi en sus trabajos, porque es que es muy difícil verificar para uno como docente cuando, por ejemplo, esta cita por parafraseo se refiere a un libro, que realmente ese libro sí diga todo eso, porque habría que leer el libro. Yo les explico esta cita para cuando en un texto ustedes ya han presentado al menos 2 citas de menos de 40 palabras, una cita de más de 40 palabras, entonces ahí sí utilicen una por parafraseo. Pero ojo, que su trabajo solo tiene cita por parafraseo, no, excepto que la guía lo haya exigido. O sea, la cita por parafraseo no es recomendable en este momento de su proceso formativo, porque esa cita por parafraseo pues da lugar a que ustedes digan, esto es lo que dice ese libro, ese texto. Y resulta que uno como docente va a revisar y eso no es lo que dice allí. Esa fue una interpretación que ustedes le dieron. Entonces ya comienza a partir de eso una argumentación que es desgastante. Solo utilicen una cita por parafraseo realmente cuando sea totalmente necesario y que dentro de su trabajo ya hayan utilizado citas textuales, varias citas textuales, porque si no, no quedaría bien visto esto. Porque pues entonces una cita por parafraseo a veces, no digo que ustedes, pero algunas personas que no son muy rigurosas en su trabajo académico, escriben cualquier cosa, ponen el apellido de un autor y un año y lo ponen en la referencia. Si dicen, no, es que es una cita por parafraseo. Y yo creo que eso es lo que dice ese autor en ese libro. Y cómo entramos a argumentar que no. Eso sería desgastante. Entonces, este tipo de cita no la recomiendo, excepto que sea totalmente necesario. Por ejemplo, cuando les dicen a ustedes, bueno, por favor, escriba un texto sobre lo que trató tal libro. Ah, bueno, entonces allí habrá que hacer citas por parafraseo, ¿sí? Pero de resto, solo la utilizan si ya han utilizado citas de más de 40 palabras, citas de menos de 40 palabras, por favor. No es tan recomendable este tipo de cita. Bueno, ya vimos cita por parafraseo. Vamos a ir a una cita que se llama cita de cita. Y ustedes la van a encontrar, voy a ver si tengo aquí un texto, ojalá lo hubiera descargado. A ver. Si de pronto esta autora citó a alguien aquí. Vamos a mirar si alguno de estos artículos han citado a alguien. Es que no tengo en este momento acceso al campus para descargar un documento de allí que tenga una cita y así explicarles en qué consiste la cita de cita. Ajá. Listo. Miren por favor este texto que voy a sombrear aquí. A ver. Mírenlo por favor. Van a notar que hay un texto por allí entre comillas. Obviamente aquí no aplicaron normas APA porque en un periódico, una revista no tienen que aplicar normas APA. Esto es para textos académicos, ¿no? No se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Entonces, este texto dice, citaron a María Mercedes Ruiz Cediel. Acá abajo lo citaron. María Mercedes Ruiz Cediel. Aquí está citada. Pero este texto no es de María Mercedes Ruiz Cediel. Este texto lo escribió otro autor de revista empresarial. No aparece el autor, pero imaginemos que fuese Sánchez. Hubiese querido que hubiese otra que sí tuviese autor. Vamos a mirar una más abajo. Yo si no explico el caso con alguno de ustedes. No, todos dicen revista empresarial. Bueno, entonces voy a explicárselos narrando el caso. Miren, van a imaginar por favor que acaban de abrir un libro en sus casas. ¿Listo? Ya, lo abrieron. Abrieron el libro. Todos imaginen eso. Abrieron el libro o abrieron un PDF de la universidad. ¿Listo? Pero por favor, necesito así, hagamos composición del lugar. Imagínenlo, por favor, así suene como medio en ridícula la propuesta del ejercicio. Imaginen que acaban de abrir ese libro. ¿Listo? Ahora, ese libro lo escribió López. Vamos a imaginar que lo escribió Carlos Augusto López. ¿Listo? Carlos Augusto López lo escribió. Y lo escribió en el año 2019. ¿Listo? Abrieron un libro. Ese libro se llama El amor por las mascotas. Vayan recordándome los datos. El libro se llama El amor por las mascotas. Y lo escribió Carlos Augusto López en el año ¿qué? Voy a apuntar esos datos aquí. Carlos Augusto López lo escribió en el año 2019 y se llama
El libro se llama El amor por las mascotas. ¿Vale? Ese es el libro que ustedes, voy a ampliar un poquito más ese. Ese es el libro que ustedes tienen en sus manos en este momento. El amor por las mascotas, un libro escrito por Carlos Augusto López en el año 2019. Listo, ya imaginaron eso. Resulta que ustedes encuentran dentro del libro un párrafo muy lindo y quieren ese párrafo para un texto que ustedes están escribiendo sobre las mascotas. Ustedes están escribiendo un texto sobre las mascotas que dice así, lo están escribiendo ustedes. Las mascotas se han convertido realmente en un miembro más de la familia, especialmente ahora en tiempos de pandemia. Bueno, y ahí yo quiero poner una cita. ¿Y cuál es la cita que yo quiero poner? Pues ese texto tan hermoso que me encontré en el libro de Carlos Augusto López. ¿Tienen el libro en las manos? Abrieron el PDF de Carlos Augusto López, lo están viendo, ¿no? Pero pasa una cosita. Que el texto divino que a ustedes les encantó no es de Carlos Augusto López, sino de alguien que Carlos Augusto López citó. Resulta que Carlos Augusto López, en un texto que está dentro del libro, que se llama El amor por las mascotas, él citó a alguien así, diciendo, por ejemplo, Vélez señala que el amor por las mascotas nos sensibiliza más como humanos. Y aquel que ama a los animales, bueno, estamos hablando de las mascotas, siempre amará también a los seres humanos. Entonces, resulta que esto aparece así en el libro de Carlos Augusto López. Y él, por ejemplo, dice aquí que está en la página 76. Esto aparece en el libro de ¿quién? De López. De López. Pero yo del libro de López precisamente lo que quiero coger es esto que no es de López. Resulta que esto es de Vélez. Y Vélez, Vélez, nos faltó el año. Vélez, esto lo dijo en 2015. Y yo quiero poner esta cita en este texto que es el mío, por eso lo voy a poner aquí en azul. Pero ¿cuál es el problema? ¿De quién es la cita? Contésteme en el chat. ¿La cita es de López o la cita es de Vélez? ¿Quién es el dueño de este texto? ¿Vélez o López? Espero respuestas. Elianita, me vas diciendo. En el chat dicen que es de Vélez. El texto es de Vélez, correcto. El texto es de Vélez, el propietario es Vélez. Pero ahora contéstenme. ¿Ustedes tienen el libro de Vélez o tienen el libro de López? ¿En dónde lo encontraron? En el libro de López. Ustedes no tienen el libro de Vélez, ustedes lo encontraron en el libro de López. Entonces, ¿cómo lo cito yo? Esto se llama cita de cita. Yo sé que este es un poquito más complicadita, pero ustedes así se van empoderando. De pronto en una próxima capacitación ya todavía quedan más empoderados de la cita de cita. Pero es que esta cita de cita se va a dar mucho, porque en los textos que ustedes van a encontrar ya encuentran autores citados. Y uno no los puede citar ya directamente, ya es una cita de cita. Ustedes van a encontrar precisamente cosas que quieren poner en sus textos, que están en el libro de López, pero que son de Vélez, porque fue Vélez citado allá en ese libro de López. Entonces se hace así. Este texto lo acabaron de escribir ustedes. Las mascotas se han convertido realmente en un miembro más de la familia, especialmente ahora en tiempos de pandemia. Y van a poner así. Como Vélez es el dueño del texto, ponen así, Vélez. No hay necesidad de poner el año en que lo publicó Vélez. Abre paréntesis, citado en López, citado en López, 2019, y ponen la página donde está la cita en el libro de López, porque ustedes no van a poner
ya aquí, esta página, que es donde se encontraba en el libro de Vélez. No. Yo miro en el libro de López en qué página está. Ojo aquí con esta confusión. Este página 76 lo había puesto López porque esta cita estaba en la página 76, pero del libro de Vélez. Yo no voy a trabajar con el libro de Vélez. Yo tengo que mirar en qué página está la cita en el libro de López. Entonces, posiblemente ya no esté. Página 76 obviamente no va a estar, porque eso era el libro de Vélez. Puede estar en la página 32. Y ahora sí, pego la cita. Bien. Ahí la pongo. Voy a poner acá en la página más abajo para que sea completa. Pandemia. Aquí puedo poner una coma. Aquí puedo haber dicho, como bien lo señala Vélez, ¿sí? Para que quede mejor la narrativa, como bien lo señala Vélez, o así lo señala Vélez. De esta manera opina, en esto está de acuerdo Vélez cuando afirma. Hay diversas maneras de reemplazar esta parte. Entonces, miren, aquí está la cita, ¿Mm? Y aquí cerramos comillas, y aquí dijimos que estaba en la página, ¿qué? Ya se me olvidó. Página, bueno, cualquier página. Página 22. Entonces, yo sé que esta es un poquito más complicadita, pero espero que con el ejemplo de que ustedes se imaginen el libro allá, entonces miren, siempre estará por fuera del paréntesis el dueño de la cita y por dentro del paréntesis el que lo citó, o sea, el del libro que ustedes tienen. En este caso fue Vélez citado en López. Bueno, yo sé que ya vamos llegando al final, Elianita, ¿será que nos podemos extender 10 minutos más para explicarles las referencias? Sí, claro, Víctor. Tenemos espacio hasta las 8:20. Ah, perfecto, listo, perfecto, listo, perfecto. Bueno, entonces esta fue el ejemplo de la cita de cita. Recomendación también que les hago. Bueno, no es tan recomendable utilizar tantas citas de citas. ¿Por qué? Porque se supone que uno debería ir a la fuente primaria. Pero pues si ustedes en los textos que disponen que les entrega la universidad consideran que es totalmente necesario hacer la cita de cita, la hacen. A veces, ¿qué hacen las personas para hacer la cita directa? Pues como les gustó mucho lo que Carlos Augusto López citó de Vélez en su libro El amor por las mascotas, o sea, este libro es el libro de López, ¿no? El libro de Vélez no sabemos cómo se llama. Entonces hay gente que se va a la bibliografía, a las referencias del libro de López y busca la referencia del libro de Vélez y va y consulta el libro de Vélez directamente. ¿Para qué? Para no hacer cita de cita. Porque la cita de cita se considera cita de fuente secundaria. Lo ideal es que utilicemos citas de fuente primaria, es decir, citas del autor del texto que estamos viendo, no de los autores que él haya citado. Solo cuando estemos en esa obligación, pues hacemos la cita de cita. No es tan recomendable. Pero cuando lleguen a ese caso, por favor, háganlo bien hecho. Miren, Vélez, citado en López, 2019, página 32. Bueno, vamos ahora a revisar nuestro texto, el que hicimos. Voy a aislar esta parte de la cita para que no nos confunda, voy a ponerla por acá abajo, de la cita de cita. Vamos a quitarla. Aquí tenemos las referencias. Y vamos a explicar la diferencia entre referencias y citas. Porque suele suceder que el estudiante, y no solo el estudiante, a veces hasta personas ya con algún título de pregrado, pero que no fueron muy juiciosas en la parte de los informes académicos, olvidan que las referencias no son lo mismo que las citas. Las citas son el reconocimiento explícito de quién es el dueño de un texto. ¿Ya? Cuando yo no cito, lo que estoy diciendo es que ese texto es mío. Por eso se llama plagio. Cuando utilizo textos ajenos y digo que ese texto es mío. Entonces, como yo cité a Sierra, Sierra debe estar referenciado acá. Y aquí está referenciado. Como yo cité, o ustedes, porque hicimos el ejercicio conjunto, a Manrique, Manrique tiene que estar en las referencias.
Y ahora vamos a crear una referencia porque creamos una nueva cita. Creamos la cita de Becerra. Miren, aquí está la cita de Becerra. Aquí está la cita de Becerra. Entonces vamos a tener que crear la referencia para Becerra que falta. ¿Sí? Entonces vamos a crear esa cita para Becerra. Vamos a crear esa cita para Becerra y después corroboramos que las otras estén bien. ¿Qué sucede? Las citas deben estar en orden alfabético, por lo tanto la que va aquí es esa de Becerra. ¿Cómo se crean las referencias? Mire, ya tenemos la cita. Aquí está. Becerra 2017. Listo. Perfecto. Es una cita por parafraseo, no tiene página, pero de todas formas hay que ponerla en la referencia. Vamos a construir la referencia. ¿Qué va primero en la referencia? Pueden apuntarlo. Apellido. Becerra. Vamos a ponerlo aquí en... Se utiliza normalmente el primer apellido nada más. Becerra, coma. Después de la coma, ¿qué va? Va la inicial del nombre. Vamos a revisar cuál es el nombre de la autora. Estaba por acá arriba. En la parte superior. Ella se llama Gisela Eugenia Becerra P. Entonces es Gisela Eugenia. Listo. Normalmente solo se pone la inicial del primer nombre, o sea, G. Punto. Perdón, G. Punto. Pero a veces hay personas pues, que son se utilizan los dos nombres y a veces los dos apellidos, pues habrá que ponerlos. Entonces, dice Eugenia, pues habría que poner así. ¿Sí? Ah, perdón. Sí. G.E. Dice Eugenia. Pero mi recomendación es primer apellido, primer nombre. Así ya. Becerra G. Becerra Giselle. Abre paréntesis. Año de publicación. ¿Cuándo publicaron? 2017. Correcto. 2017. Ojo, no utilicemos textos que no tengan autor, salvo que ya sea obligatorio y ahí se pone anónimo. No utilicemos textos que no tengan fecha, salvo que sea totalmente obligatorio y allá irá ese punto F. Igual que en la cita, entonces la cita no iría al año, sino ese punto F, pero para este caso, como estamos haciendo el ejercicio bien hecho, tenemos un año. Después, ¿qué va? El nombre del libro o del artículo del cual tomamos la cita. ¿Cómo se llama? La educación virtual, retos y desafíos en Colombia. La educación virtual, retos y desafíos en Colombia. Entonces lo pegamos aquí como texto. ¿Listo? Perfecto. Como esto está publicado en una revista, si no estuviera publicado en una revista no hay necesidad de ponerle nada más, pero vea, está publicado en la revista empresarial, ¿sí? Se llama así, revista empresarial y laboral. Revista empresarial y laboral. Entonces allí le hacemos el reconocimiento a la revista. Si hubiera estado en una página independiente, no hay necesidad de que ponerle nada de esto. Revista, ¿qué? ¿La revista empresarial y qué? Empresarial y gerencial, bueno, creo que sí, o económica. Y social. Algo así, ¿cierto? Bueno, vemos la revista empresarial, mientras tanto así, y social. Eso, listo. Se llama la revista. Aquí claramente falta espacio, todo tiene que ir espacio a 2. Ahora le ponemos la sangría francesa, que es lo que aparece aquí. Ahora lo cuadramos. Miren, las normas APA 6 pedían que se escribiera así, recuperado de o recuperado en. Les voy a mostrar que el manual que estamos manejando nosotros, acá en la universidad, ya claramente señala. Se está viendo allí, Eliana, donde dice libro electrónico, nota, actualización, ¿sí? Miren que dice, nota, ya no se incluyen las URL, las palabras recuperado de. Se escribe el nombre completo del sitio web y la página en cursiva. Tampoco se menciona el tipo de libro electrónico. Eso, sobre todo para los libros electrónicos, pero yo estoy viendo que los demás tipos de cita tampoco lo están utilizando, ¿sí? Yo veo acá una cita de texto y tampoco lo está utilizando. Esta que aparece aquí está claramente dirigida al libro electrónico, ¿sí? Pero yo veo que los demás tampoco lo estaban incluyendo, el recuperado de. ¿Qué sucede, compañeros y compañeras? Que en este momento, no se vayan a confundir ustedes, los textos de la universidad sí aparecen con recuperado de. Y posiblemente algún docente le vaya a decir, mira, es que necesitas poner recuperado de. Entonces ya usted le tendría que decir, profe, pues con todo respeto, lo que pasa es que las normas APA 7 ya no están solicitando esa parte, ese elemento, sino que directamente
directamente lo que pegan allí es... Ahora bien, las normas APA lo que están diciendo es que ya no es necesario. No están diciendo que es prohibido, que ya no se puede. Yo, pues personalmente sigo utilizando el recuperado de, porque soy un poquito psicorrígido, ¿sí? Y pongo así, pongo la dirección electrónica, ¿ya? Lo que la norma no, está diciendo no es que prohíba esto, sino que dice que ya no es necesario. Lo mismo me lo está diciendo otro manual, ya les muestro por aquí otro manual que tengo. Lo mismo me lo está diciendo este manual. Voy a ampliarlo acá. Y aquí están las diferencias entre, miren, dice diferencias entre APA sexta edición y séptima edición. Entonces, una de las diferencias, por ejemplo, ahora que me hacía la pregunta del titulillo, en normas APA 6 se pedía titulillo, o sea, el título que va arriba sobre las márgenes, pues, y aquí se omite, pero si lo usas, dice, lo usa abreviado y que solo lleve, ¿hasta qué? Bueno, un número limitado de palabras, alrededor de 12. Miren aquí, URL y doy. Permitía la rotura manual, dice, no insertes saltos. Ah, no, no es este. Aquí, a ver, un momento. Dice no insertes saltos, no se incluye la fecha. Ah, bueno. Este otro elemento, que era el que quería señalarles, era que anteriormente, mira, aquí dice, no se incluye fecha de recuperación porque existe la posibilidad de agregar la URL archivada. Ya les explico a qué se refiere eso. Se refiere a que hubo un tiempo en que había que poner recuperado por ejemplo, 22 y se escribía de febrero o 22/02 de 2020. Eso ya no se pone. Nada de fecha de recuperación, nada. Y esta tampoco es necesaria ponerla, como les digo, el recuperado de. No es necesario, pero tampoco lo está prohibiendo. Yo lo voy a utilizar, ¿saben por qué? El recuperado de o recuperado de, porque los textos que ustedes están manejando en la universidad los tienen y algunos pues profesores de pronto aún no están actualizados con normas APA 7, pero recuerden, el manual que nosotros utilizamos es el de la universidad, que está aquí, que ya lo vimos, que lo pueden descargar y el cual sugiere que no se incluya ya esa palabra de recuperado en. Entonces miremos los elementos de una referencia. El apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto. Entre paréntesis, el año de publicación, punto. El nombre del artículo, si está en una revista o si es de una universidad, pues el nombre de la revista y la universidad. Y después, la dirección electrónica, ¿sí? La URL. Si desean, aunque yo les recomiendo más ya pues guiarse por las directrices de las normas APA del manual de la universidad, pues omiten este recuperado en. Como les dije, yo lo puse para que ustedes no vayan a creer que es que están erradas las referencias de el entorno de aprendizaje, sino que es que pues está basado en las normas APA 6. Bueno, ¿qué hacen ustedes con esta referencia? La seleccionan, hacen clic derecho, miren, voy a repetirlo, la seleccionan, hacen clic derecho, van a párrafo, ¿ya? Y aquí hacen clic en sangría francesa. Ven que todos estos estén en cero, todos estos están en cero, 0, 0, 0. Acá arriba de decir izquierda y texto independiente. Y aquí 1.27. Si quiere le toman el pantallazo a esta configuración. Todos estos en cero, alineación izquierda, texto independiente, sangría francesa 1.27, interlineado doble. Y le doy a aceptar y miren cómo ya queda. Por eso, ahora que voy a quitar un poquito restar tamaño, Víctor, una consulta ¿sí? ahí en Sí. referencias. ¿El nombre, por ejemplo, del libro o de la página debe ir en cursivo? Muy buena pregunta. En normas APA no vayan a utilizar cursiva, excepto, bueno, aquí hay perdón, voy a quitar este espacio que está de más aquí. Ya les digo excepto cuando. Se me desconfiguró el espacio allí, listo, aceptar. No, no quiere, bueno, vamos a mirar si lo podemos configurar de aquí. Agregar,
quitar. Perfecto, listo. Me preguntaban si podía ir en cursiva, por ejemplo, como yo poner en cursiva esto. Aquí en las referencias no se lo recomiendo. Dejen todo, o sea, sin cursiva. Y dentro del texto, en normas APA, no se utiliza cursiva en ninguna parte excepto que yo fuese a escribir, por ejemplo, una expresión en latín, sapere, sapere aude. Sapere aude, que significa atrévete a conocer. Lo encuentran ustedes en un ensayo muy hermoso de Emmanuel Kant que se llama La Ilustración. ¿Qué es la ilustración? Sapere aude. Como es una frase en latín, se puede poner en cursiva. También se pueden poner en cursiva los nombres de las obras literarias. Es decir, si yo voy a escribir aquí 100, y es más, se puede escribir hasta así, 100 años de soledad. Es válido escribirlo así ¿en qué? En APA, pero entonces lo pondríamos en cursiva y ya sabemos que es el nombre de una obra literaria. Obviamente también es válido, pues, como es un título, 100 años de soledad, ¿sí? Porque es una obra literaria. Pero en los textos académicos rara vez se utiliza, si la pregunta es por recomendación, si vas a utilizar cursiva, podrías utilizarla en los nombres de los libros, acá dentro del texto. No la utilices acá en las referencias, que finalmente en las referencias es muy fácil de identificar en dónde está ¿el qué? El nombre del libro. Si yo me voy a normas APA 6, normas APA 6 lo puedo decir con total seguridad, no dispongo del manual en inglés de normas APA 7 completo, sino de los instructivos ya traducidos. Por tanto, no podría decir que normas APA 7 haya ampliado el uso de la cursiva. En normas APA 6 dice claramente que la cursiva se utiliza únicamente para citas en latín y para nombre de obras artísticas y obras literarias. No señala que lo utilicemos y lo incluyamos en las referencias. ¿Vale? Listo. ¿Otra pregunta por allí? Sí, la de los videos, ¿cómo, ¿Cómo se cita un video? sí, cómo lo citan y cómo lo referencian? Bueno, mira, lo único diferencia que hay es, imagina que un video es un libro, porque brinda información. Entonces, en lugar del autor del libro, pones el realizador. Siempre hay un realizador, ¿sí? Siempre hay un realizador del video. Cuando no hay un realizador directamente y no aparece el realizador, pues nos vamos a tener que remitir a los datos que aparezcan, que puede ser un director, y si no hay un director o un realizador, pues habrá que poner el nombre de la institución, ¿sí? Que es la responsable. El año también irá siempre. El año también irá siempre. Y el video debe tener un nombre, como un libro. Pero ¿qué pasa? Después del nombre del video, porque los videos tienen su nombre, va a aparecer así, entre paréntesis, video. ¿Sí? Es la diferencia para referenciar. Es la diferencia. Igual para citarlo, pues entonces en el video ya uno podría citar. En el video producido por Ramírez 2017 o por la productora Creaciones TV, dice lo siguiente, ya señalando que es un video. Ahora bien, si ustedes se van aquí al manual, que lo tienen, aquí les va a aparecer, de pronto en este no, pero en el de normas APA vamos a ver si de pronto aquí nos aparece como citar video. Vamos a ver, video streaming. Nota, luego del título de la referencia se escribe entre corchetes la descripción de esta película, mapa, pintura, presentación, diapositiva. Esto se refiere a tabla 3. Mira, aquí lo vas a encontrar. ¿Cómo citarlo? Lo encuentras en el manual. Medios audiovisuales. Ah, bueno, ese era un ejemplo de una tabla, perdón. Mira, aquí hay un ejemplo de una referencia para un video de la universidad, que lo realizó el equipo de la biblioteca. Y mira lo que yo te decía, después de el nombre del video, ¿lo ves aquí? Mensaje en conmemoración Día del Idioma UNAD, mira que dice entre paréntesis, video. Y después, obviamente, pues estará la URL del video. Entonces, mira que aquí encontramos la manera de referenciar un video y está en la página 40 del instructivo de normas APA que tiene la universidad. Allí está clarito cómo se referencia un video en YouTube, que es uno de los que más van a utilizar ustedes. Bueno, continuemos. ¿Qué otra duda por allí? Pues hay varias inquietudes acerca de, pues, de referencias.
Ajá, Pero pues vamos. yo creería que depende del tipo de referencia que estén utilizando. Ah, bueno, entonces ya claro, van a preguntar cómo referencio dos libros, cómo referencio, sí, ya habría que consultarlo en el manual. Ahora, voy aquí, en estos, ya vimos cita por parafraseo, cita de cita. Una recomendación, si ustedes publicaron en un curso un párrafo hace un año y lo publicaron y lo van a utilizar ahora para este año, tienen que citarse ustedes mismos, como si fueran un autor común y corriente, porque si no cometen autoplagio, cuidado con eso. Que después le dice uno el estudiante, es que eso es mío, yo no cometí plagio. Claro, cometiste autoplagio porque me estás diciendo que esto lo escribiste para este trabajo, para este curso. Y no, no solo hay una, no, eres totalmente inexacto. Este párrafo lo escribiste para un curso hace un año, o para otra universidad, o para otra tarea. Para cualquier documento que ustedes escriban y vayan a tomar algo que ustedes ya habían escrito y publicado, ahora, si lo escribieron y solo está en su computador, no hay problema. Y lo pueden utilizar sin citarlo. Me refiero a publicado. Ya lo publicaron, tienen que citarse ustedes mismos, o si no cometen autoplagio. Miren, hay una cosa. Cuando son varios autores, imaginemos que aquí, voy a quitar los colores ya. Voy a quitar los colores. Tan, tan, tan. Vamos a quitarlos. Recuerden, ustedes no utilizan colores para la presentación de sus trabajos. Esto fue para efectos didácticos. Imaginemos que esto aquí no es solo de Manrique, sino que es de Manrique, coma, Beltrán. Beltrán con mayúscula, qué pena. Beltrán, coma, Angulo y Caviedes. Bueno, resulta que las normas APA 7 dicen que cuando son más de 3 autores, como este caso, que son 4, cuando son más de 3 autores, no los nombre, ni siquiera en la primera cita. Antes había que nombrarlo en la primera vez que los citemos. No los nombre. Si son más de 3, o sea, si son de 4 para arriba. Si son 4, 5, 6, 7, no los nombre. Solo nombre el primero y escriba et al. ¿Qué significa? Y otros. Manrique et al. ¿Por qué? Porque son más de 3. Ahora, si ustedes los ponen, no hay problema. No hay problema. Lo que dicen las normas es que no hay necesidad porque queda eso lleno de nombres allí. Pero en las referencias sí hay que ponerlos todos. O sea que Manrique L, coma, no me acuerdo si el otro era Angulo, si es Jorge, entonces coma J punto, y coma Caviedes, bueno, todos los que sean, los pones ahí. Entonces, bueno, pongámoslo. Caviedes, vamos a decir que Caviedes es Hernán, y punto coma, y el último, y esta va a ser Zuluaga Carmela. Entonces, pero Zuluaga sí lo escribo completo. Zuluaga, coma, C, punto. Entonces ahí están. En la reverencia sí hay que ponerlos a todos, pero en las citas no. De pronto también cuando me vayan a preguntar, si hay una pregunta por ahí, profe, vea, ¿cuándo es que se utiliza esto? Ustedes llaman persan. Hay citas que aparecen así, Manrique, Beltrán, Angulo y Caviedes, que si utilizan esto o la I, en español utilicen la I, simple, en español utilicen la I, tanto en las referencias como en las citas, utilicen la I. El ampersand se utiliza mucho en inglés, pero sobre todo cuando están los apellidos entre paréntesis. Entonces, de pronto que estuviera esto así entre paréntesis, en inglés, si esto estuviera entre paréntesis, normas APA pues en inglés, entonces esto estaría así, ¿ya? Pero es porque está entre paréntesis. Porque en inglés, si no estuviese entre paréntesis, pues simplemente aquí en lugar de I, pues iría an, ¿ya? Para resolver esa pregunta, pero para que no se confundan, en español utilicen el I siempre, listo, ahí ya no tienen problema, ya no van a fallar. En español utilicen el I siempre, listo, no tiene problema. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por allí? Ya vamos finalizando, 8:22. Hay
varias preguntas ¿Listo? sobre Vamos, resolvamos una a una, a ver. las tablas que el internet, ¿De las tablas? bueno, sí, Bueno, listo. Yo les voy ¿cómo a mostrar, sería? listo, yo les voy a mostrar una tabla clásica que no es en APA. Más que el interlineado en las tablas, no se preocupen por el interlineado, sino por lo siguiente. Voy a insertar un cuadro. Voy a insertar una tabla como esta. Y yo le voy a escribir texto a cada uno de estos. Uy, no. Bueno, cada uno de estos va a tener texto. Este también va a tener texto. Y más texto. Y este también. Y este también. Y este. Bueno, todos van a tener su texto. Pues imaginemos que estos son palabras, ¿no? Aquí simplemente, pues, para no tener que pegar frases en cada uno, le estoy poniendo así. Bueno, este es un cuadro que nosotros presentaríamos normalmente. Digamos que estos son los títulos. Están los títulos. Y de pronto, pues, aparecerán un resaltado en negrilla y que estos son los diferentes ítems. ¿Sí? Que aquí este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems. Entonces, a nosotros nos aparece así esta presentación. Resulta que en APA no pueden existir estas verticales. Voy a poner este texto aquí en la siguiente página. No pueden existir líneas verticales. Entonces, ¿qué hago yo? En un cuadro, en una tabla de APA solo existen 3 líneas. 2 arriba y una en el cierre. Ahora vamos a ver cómo se ve una tabla, ¿sí? Cómo se ve una tabla, no hay problema. 2 arriba y una abajo, única y exclusivamente. ¿Cómo hago yo eso entonces? Yo lo selecciono y digo lo siguiente. Me voy aquí, a donde están los bordes, ¿sí? Y le digo sin bordes. Listo, ya quedó sin bordes. Miren, ahí está sin bordes. Vuelvo allá y le digo borde superior. Vuelvo allá y le digo borde inferior. ¿Dónde está el borde inferior? Sí. ¿Ya cuántas líneas tiene? Ya tiene 2. Quisiera quitarle esto en rojo para que no se viera así, pero bueno, omitir todo. Pero omitir todo no me lo deja. A ver si me deja omitir, es que ese rojo me está desconcentrando. No, no me lo deja omitir. Bueno, ya tengo 2 líneas. 2 líneas tengo aquí. Miren, la de arriba y la de abajo. ¿Cuál es la última que me falta? La que va debajito del título. Por lo tanto, yo selecciono esto y le digo borde inferior, pero le digo borde inferior, claro, ya aquí al título, ¿no? Este es el título. No me quedó hasta el otro lado, ¿por qué? Vamos a mirar, ¿qué pasó? Vamos a seleccionar completo los títulos y le digo borde inferior y ya me quedó. Aquí en la parte superior se escribe el número de la tabla, tabla 1, y se pone el título de la tabla. Entonces este título de la tabla se llama explicación tabla. ¿Ya? Y en la parte inferior, en una letra 2 puntos más pequeña, puede ser en la Times New Roman 10-11, escribimos la explicación. La presente tabla o la anterior tabla muestra la manera correcta en que se configuran las líneas para las tablas en normas APA. ¿Listo? Esto va un punto menos o 2 puntos menos, un punto menos, y a veces sí se le pone la cursiva y queda así. Esa es una tabla en APA, solo tiene 3 líneas y son las de los títulos y la final. Les voy a mostrar aquí
porque yo creo que en el manual tiene que va a aparecer una de las tablas. Vamos a ver, vamos a mirar. De pronto tenemos tablas. Figuras y tablas en la 18, a la página 18. Página 18. A ver, a ver, a ver. Tablas, lista de tablas y figuras. Mírenla aquí. ¿La están viendo? ¿Me confirman? Solo tiene 3 líneas horizontales. Miren, 3 líneas horizontales. ¿Ya? Esta pues no tiene nota al margen, tiene arriba el título, frecuencia de atención. ¿Ah? No necesitaba explicación abajo. Miren, tabla 1, el título de la tabla y miren la tabla. ¿Me confirma, Celiana, si se está viendo la tabla con las 3 líneas horizontales únicamente? Sí, Víctor, se ve. Perfecto. ¿Qué otra duda tenemos por ahí? Bueno, las citas y referencias se pueden hacer desde Word, pero pues eso ya tocaría, pues digamos que... Sí. Bueno, digamos que ya quien esté más avanzado, se puede ir aquí a, miren, a referencias, ¿sí? Y desde aquí pueden configurar las citas y las referencias y se crean automáticas. Correcto. Se pueden hacer así. Nosotros explicamos primero la manera manual porque a veces no disponen de todos los datos que aparecen aquí, como que no se hace, digamos, no se empodera uno de la misma manera, pero sí, ya quien aprenda a manejarlas así, pues puede entrar aquí a esta herramienta y mire que aquí está administrar fuentes y les pide el estilo, está el APA, creo que despliega otros estilos, en este caso aquí está el APA, pero hay otras normas y a partir de ahí pueden construir, dice bibliografía, en APA estamos hablando de referencias. Una duda que a veces me han presentado, miren, me dicen, Víctor, si yo no cité a nadie dentro de mi trabajo, ojalá sí, tuviese citas, pero es que yo no cité a nadie. Y entonces, ¿a quién pongo en las referencias? Bueno, por regla, en las referencias solo van los autores que se citaron. Sin embargo, ahora que ustedes están comenzando su proceso formativo y en la guía les piden que pongan referencias, pues es muy simple. Vayan al entorno de aprendizaje, toman las referencias que hay allí y las ponen aquí. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes fueron muy juiciosos y efectivamente leyeron todos esos libros y esos textos para hacer el trabajo, aunque no los hayan citado. Ahora, por regla estricta, en las referencias solo irán los que fueron citados, solo citados, no en los que yo me haya basado, solo en los que yo cité. Pero repito, si ustedes no presentaron, no citaron a ningún autor en su trabajo y el trabajo les pide referencias, pues no vayan a escribir, no presento referencias porque no cité a nadie, no. Tomen las referencias bibliográficas que están en el entorno de aprendizaje, que son los textos que ustedes leyeron, que son los textos que ustedes trabajaron, y las pegan aquí, solo que les ponen sangría francesa y las ponen en orden alfabético, como las ven aquí, ¿vale? Bueno, 8:30. Ya vamos entonces cerrando, ¿cierto, Eliana? Sí, No sé si resolver. Vale. una última duda. ¿Se pone referencias solo o referencias bibliográficas? Con referencias solo basta. Digamos que referencias bibliográficas es correcto, pero es casi redundante. En APA hablamos de referencias. Referencias bibliográficas significa lo mismo, por eso no hay necesidad de poner bibliográficas, ponen referencias. Más adelante veremos, bibliografía en APA sí significa otra cosa. No es lo mismo referencias que bibliografía. Estoy diciendo que es lo mismo referencias que referencias bibliográficas. No estoy diciendo que referencias sea lo mismo que bibliografía. No, en APA es diferente. Estamos hablando de referencias. Bibliografía son libros que usted le recomienda a sus lectores que les pueden interesar si les gustó el tema, pero son libros que usted no utilizó, que no citó, ¿vale? Entonces, estamos hablando de referencias. Si quieren, pueden poner referencias bibliográficas. Mi recomendación es referencias únicamente. Vale, sí. Si quieres, si alcanza el tiempito, podemos otros 5 minutos de preguntas como para no dejar las preguntas de los compañeros por allí en el aire y pues ya Sí, ir creo que cerrando. ya.
¿Sí? Ya tenemos, ya Ya nos se cerramos. pasamos. No, ya sí, no, entonces vamos cerrando. Les Yo agradecemos creo que podemos muchísimo. hacer otra después con... Sí, perfecto. Entonces, adelante, Lianita, hazle la despedida y cierras la grabación. Vale, muchas gracias a todos por la asistencia. Pues sé que de pronto quedaron muchas dudas, pero pues vamos a tratar de hacer otra capacitación más a fondo, de pronto para trabajos de grado, si de pronto más adelante necesitan, y para complementar un poco más de normas APA. Por favor, recuerden diligenciar el formato de asistencia para que por favor le podamos enviar la capacitación a los diferentes correos. De igual forma, estar pendiente de todas las invitaciones que enviamos desde la biblioteca sobre capacitaciones que hacemos de diferentes temas. Muchísimas gracias. No sé si tengas algo Muchísimas más, gracias. Víctor. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa asistencia. Que estén muy bien.